Hola, hola, bendiciones, Dios le bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Un poquito tarde, pero seguro. Aquí estamos en la jornada de estudiar la palabra de Dios. Bienvenido a los cursos de capacitación ministerial de parte de este vuestro servidor y de la iglesia El Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Sirvo a la iglesia El Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, estamos a sus órdenes. Estamos teniendo estos cursos teológicos y ya cubrimos los evangelios, el tabernáculo, los llamamientos de Dios, un curso de teología. Estamos en Cristología y esta noche estaremos en el curso de neumatología o la doctrina sobre el Espíritu Santo. Tenemos una clase muy importante de hoy y así es que vamos a iniciar primeramente presentándonos delante de Dios y orando delante de Él y pidiéndole a Dios que nos dé su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos brinde tu ayuda, tu asistencia, que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Exáltate, levántate, que solo tú seas glorificado en esta hora. Ayúdame, oh Dios, porque sin ti nada puedo hacer. Dame tu ayuda, tu asistencia a poder exponer tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a no entender. Bendice y da gracia a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida familia. Nos encontramos pues en lección número 26 del curso de Cristología, clase número 26. El tema de hoy es su vida, es decir, la vida de Cristo en los días de su carne o en el Nuevo Testamento, y vamos a tratar su comunión con Dios. Dios te bendiga, hermana Mercedes Valdés. Bienvenida, querida hermana. Pídole oración para que Dios continúe fortaleciendo a la hermana Rosy Moreno en su pérdida de su hermano. También oración por un tratamiento médico de nuestra hermana Maritza. Nada serio, solamente que oremos por ella. Dios le guarde a ella, nuestra hermana Maritza. Si está escuchando, pues Dios te bendiga y el Señor sea con usted en este día. Vamos a tratar el tema de la comunión de Cristo con el Padre. Si hay algo que se destaca en la vida de nuestro Señor, algunos quieren, por ejemplo, quieren enfatizar los milagros de Jesús, la parábola de Jesús, muchas cosas, pero una de las cosas más importantes en la vida del Señor es su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Si hay algo que es lo número uno en la vida de un ser humano, es la comunicación. Desde que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, hay esa comunión. La madre, aunque el niño no sabe hablar, está un infante, la madre comienza a decirles palabras amorosas, comienza a comunicarse con su criatura, igualmente el padre. El ser humano fue creado. Recuerda que el huerto edénico fue el primer santuario. Ahí estaba Dios y lo que nosotros notamos es la comunión de Adán y Eva con Dios. ¿Usted recuerda? Y dice que Dios venía y se comunicaba con ellos. Nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo eso estuvo llevándose a cabo, porque claro, vino el pecado y aún a pesar del pecado, Dios continuaba comunicándose con él, buscando la restauración, como el día de hoy. Bueno, Dios no se comunica con el hombre. Sí, Dios se comunica con el hombre. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios por medio de la naturaleza, las cosas creadas. Dios le está diciendo al hombre un mensaje. Aparte de eso, da su palabra. Ahora, por causa del pecado, ha surgido
un cortocircuito, entendemos eso, ¿verdad? La comunión con Dios ha sido cortada, y lo dice Isaías, que nuestro pecado ha hecho separación entre el Dios que es 3 veces santo y nosotros. Entonces, el propósito del plan redentivo, el propósito es reconectarnos con Dios. Que una vez más, nosotros, como en el huerto, podamos nosotros tener diálogo, comunión, como cuando hablamos con nuestro Padre. Decimos, papá, mamá, Abba, Padre, tú eres mi Padre, yo puedo hablar contigo. Ahora, en toda la Biblia nosotros vemos grandes hombres de oración e intercesión. Vemos nosotros, en el caso, dame la bienvenida al pastor Ignacio Torres, ¿no? Vemos nosotros la vida de oración, por ejemplo, la vida de oración de Moisés, un hombre extraordinario. La vida de oración de Abraham. Es más, cuando Isaac conoció a Rebeca, dice que estaba orando en el campo, meditando, dice la Biblia, esperando que viniese su amada, su prometida. La comunión de Pablo, la comunión de Elías, la comunión, todos los santos, la Biblia habla. Si usted busca, por ejemplo, la palabra oración, miles de veces intercesión. Pero en el día de hoy nosotros vamos a concentrar en el ejemplo más glorioso, y es, como dice el tema, la vida de Cristo, su comunión con el Padre. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de la oración de Cristo con el Padre? Sobre este tema lo vamos a presentar a través de 4 puntos principales. Ya ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? En forma de un bosquejo. Y vamos a ir gradualmente entendiendo un poquito sobre ello. Dios bendiga a la hermana Ramos. Vamos a introducir este tema de la comunión de Cristo con el Padre en los días de su carne. Y vamos aquí a Mateo 14. Por favor, acompáñame al libro de Mateo en el capítulo 14. Mateo 14. Mateo 14. Mire, el texto principal para presentar esta clase va a ser este versículo. Y note usted lo que relata Mateo con relación a la vida de comunión con el Padre. ¿Está conmigo? El contexto de este pasaje es que Jesucristo anda sobre el mar, despide la multitud y dice, despedida la multitud. Esto es Mateo 14, 23. ¿Tienes tu Biblia, verdad? Ok. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estaba rodeado de multitudes. Estaba intercambiando, hablando, haciendo sus maravillas, dando parábolas, orando por los enfermos, dando instrucciones, pero absolutamente nada era prioritario en la vida de Jesús como su comunión con el Padre. Oh hermanos, qué corto nos quedamos nosotros cuando nosotros leemos eso. Nosotros a veces los cristianos de boca hablamos y decimos cosas, pero si somos honestos con Dios, nosotros carecemos, la mayoría de los creyentes carecemos de una vida de comunión profunda con el Padre. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo puedo percibir. La mayoría de los cristianos
no le damos la urgencia, la importancia que se debe tener a nuestra vida de comunión con el Padre. Okay. Vamos ahora, el primer punto principal era, ¿qué hacía él? Número uno, se apartaba. Escuche, en su comunión con el Padre, lo primero es, se apartaba. Se apartaba. Para poder entenderlo, yo quisiera que usted vea aquí Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. En Mateo 22, usted va a leer lo siguiente, que nos va a ayudar a entenderlo. Mateo 22, 21. Ustedes recuerdan que le preguntan si era lícito dar impuesto o no dar impuesto, ¿verdad? Entonces él le dice a ellos, dice, tráigame una moneda. Tráigame una moneda. Entonces le dicen, y vienen ellos y le traen una moneda. Y le dice, ¿cuál es la inscripción? Dice, bueno, ok, la inscripción es César. Se le paga a César. Y la respuesta de él le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entendemos, ¿no? Damos nosotros, por ejemplo, nuestras horas de trabajo. Eso es César. Yo trabajé aquí en la ciudad de Nueva York desde jovencito. Yo trabajé más de 38 años. Más de 38 años mi labor implomanía, trabajando secularmente en una compañía. Dos compañías, en un banco y luego una compañía eléctrica. 38 años total, sin contar otro trabajo pequeño. A César lo que es de César. Pero entonces aquí dice, ok, eso de César, tú apartas tiempo para César, tiempo para tu trabajo, tiempo para ir de compra, tiempo para esto y lo otro. Okay, bien. Ahora, a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Otra manera de verlo es como Pablo lo expresa. Esto es en el primer punto principal de la comunión que Cristo tenía con el Padre, su comunión con el Padre, su vida de comunión. Y lo primero es, lo número uno, se apartaba. Bueno, a César, aparto lo de César. Aquí en todos los países pagamos impuestos. Aquí en los Estados Unidos tenemos hasta abril 15 para pagar todos los impuestos. Yo pagué mis impuestos de mi sueldo como jubilado, mis ingresos, pagué todo. Si el gobierno me debe, entonces me devuelve dinero. Entonces, yo no puedo evadir eso. Es más, si una persona aquí en los Estados Unidos, si usted evade impuestos, usted va preso. A usted lo llaman y te dan una oportunidad de pagar. No es opcional. Tú tienes que pagar impuestos. Bueno, dice aquí en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Esta es la expresión que yo quiero que usted note. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en nosotros, la vida espiritual, no se puede alimentar con el trabajo, con la comida y con la recreación. Eso es la parte física, la parte que le corresponde a César. En cuanto al espiritual, acomodando aquello que es espiritual, nosotros somos seres espirituales porque hemos nacido de nuevo. Y de la misma manera que necesitamos nosotros alimento físico, desayuno, comida, cena, el pan, no solo de pan, el hombre vive. Necesitamos entonces
la parte espiritual. Por ejemplo, en este momento que estamos tomando este tiempo, esto es algo espiritual. Hemos apartado este tiempo para estudiar la palabra del Señor, mirando los versículos, escudriñando, comparando, escuchando, tomando notas, haciendo preguntas. Eso es apartar lo espiritual. Okay. En cuanto a la oración, dice aquí, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Mateo capítulo 6, siguiendo el tema de se apartaba, que es lo primero, que dice Marcos 14. Aquí en Mateo capítulo 6 dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 6. Aquí el tema es la oración. El tema que aquí aborda es la oración. Y él dice que cuando ores, no perdamos de vista esto. Escuche, no dice si tú oras. ¿Usted ve la diferencia? Si tú oras. ¿Oraste esta mañana antes de tirar los pies al piso para levantarte? Encomendarte al Señor. No dice si tú oras, no. Cuando ores. Es decir, que la naturaleza espiritual en nosotros quiere orar. El problema no es que no tenemos tiempo, es ser disciplinado y determinar hacerlo, aunque usted no siente el deseo de hacerlo. Mire, querido hermano, te lo voy a decir esto. Si usted espera tener deseo para hacer algo en las cosas espirituales, usted nunca lo va a hacer. Él no dice, si tiene deseo, entonces ora. ¿Vea que no dice así? Si tiene deseo, entonces tú vas a la reunión. No, dice, cuando ores, cuando te congrega, apartando lo espiritual. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, reitera 2 veces, dice, cuando ores, es decir, que el Padre espera que tengamos comunión con Él. Cuando te comunicas conmigo, cuando te presentas. En el Antiguo Testamento hay una bella expresión que dice que se presentó delante de Jehová. Usted escucha esa expresión. Y se presentaron los hijos de Dios. Se presentaron. Eso significa que todo israelita, al iniciar el día, usted sabe, por ejemplo, cuando usted se levanta y usted está con su familia, si vive con su cónyuge, con sus hijos, usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted los saluda, buenos días, ¿verdad? ¿Cómo dormiste? Si tiene hijos, le da un abrazo, un beso a su cónyuge. Entonces, se espera esa presentación. Entonces, Dios espera de cada uno de nosotros. Ese encuentro extraño, dice, wow, mira, se levantó, fue al trabajo, duró 8 horas, ahora está haciendo compras y mira, y a mí ni me saludó. ¿No sería extraño, querida familia, por ejemplo, que usted tenga una casa viviendo con una familia y usted se levante y no diga absolutamente nada? Así a veces nosotros procedemos con nuestro padre. Nos levantamos, arrancamos, hacemos todo. La tiranía del urgente, lo que creemos que es urgente. No hay nada más urgente que Cristo dijo, se apartaba. Eso fue lo primero, se apartaba. A César lo que es de César. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Estamos estudiando ese tema, el curso de Cristología. Esta es la clase número 26, la comunión de Cristo con el Padre, su comunión con el Padre. Segundo, número 1 es, se apartaba. Segundo, dice Marcos 14, dice, subía al monte. Número 2, subía al monte. Es decir, que era un acto deliberado. Se desconectó de la multitud, se desconectó de los discípulos, buscó la soledad, apartarse. Dice, subió al monte. ¿Cuál es el monte para ti?
El monte es el aposento, como dice Mateo 6:6. ¿Lo ve que dice? Mateo 6:6. Hay cristianos que usan eso y creen que, el monte de Jehová, y escogen un monte, está bien, yo lo he hecho, vamos a veces una vigilia, pero no es necesario. Por ejemplo, yo no puedo estar aquí buscando un monte. Aquí, de donde yo voy a buscar un monte para orar, pues están a 2 horas de aquí de camino. Ese no es el monte es aquí donde yo vivo, en mi propio dormitorio. El monte puede ser hasta la cocina. O si tú vives en un lugar donde solamente comparte, tú buscas ese momento de quietud. Te busca, hay mucho ruido en tu casa, ve a la calle, en un lugar donde hay pocas personas, ahí tú puedes tener comunión con el Padre. Una caminata por un bosque orando. ¿Qué le parece? Una caminata en un bosque donde no hay nadie, usted caminando y en voz alta o en silencio, orando a Dios. Muchas maneras de poder comunión con el Padre. Subió al monte. Ahora, hay 2 montes. En Gálatas 4 está el monte de las demandas. ¿Ok? El monte de las demandas. Yo quiero mostrártelo. Déjame ver. El monte de las demandas. Donde el mandamiento no cumplido es el monte de las demandas. Solamente te voy a leer algunos versículos. Hablando de los hijos de esclavitud y los hijos de la libre. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está haciendo un contraste entre el mandamiento no cumplido. El mandamiento no cumplido, no cumplió los mandamientos de Dios. Ese es un monte de demanda y ellos no pudieron cumplir. Mas, sin embargo, está el otro monte que dice aquí en Hebreos capítulo 12, para darte solamente darte el sabor de lo que está hablando aquí. Es importante que usted tenga la Biblia cuando hablamos, hermano. Yo constantemente repito y reitero esto. ¿Okay? Nunca se acostumbre, no tenga usted el hábito de que un predicador esté predicando en su iglesia. Mire, hermano, aunque usted conozca el pasaje, abra la Biblia y busque el pasaje. Porque no crea usted que usted conoce ya el pasaje. Si usted cree que usted conoce Juan 16, el Señor tiene grandes sorpresas para nosotros. Un predicador llamado Dwight Moody predicó un mes completo, creo que de Juan 16. Entonces uno debe entonces de ser disciplinado. Para mí personalmente, si hay un hermano de la iglesia del cuerpo de Cristo que está oyendo, para mí, porque yo lo veo, es irrespetuoso que este servidor esté predicando la palabra y usted se mantenga con la Biblia al lado. Como que no con usted el asunto. Usted está irreverente y está en desobediencia. Usted es llamado a discernirlo todo lo que yo estoy diciendo. Cierro este paréntesis porque a los pastores nos gusta exhortar las cosas para que estemos bien. Ok, bien. Ahora, está aquí entonces el monte del cumplimiento. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, es el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se le hablaba, porque no podían soportarlo. No, sino que os habéis acercado. Os habéis acercado. Uno se aparta ese tiempo para Dios. Toma un lugar secreto. El monte nuestro es el lugar secreto. El closet. Un rinconcito, un lugar. El que sea que usted quiera en su hogar. Puede ser hasta en el batey, como dicen algunos.
en la marquesina, afuera, en el patio, donde sea, ese tiempo se aparta. Ese viene siendo su monte. Entonces, eso es imprescindible. Entonces, en torno a todo esto, vemos nosotros lo que acabamos de exponer. ¿Lo ve ahí? Su comunión con Dios, su vida en el Nuevo Testamento, se apartaba a César lo que es de César, acomodar lo espiritual a lo espiritual, y entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Entra en ese lugar para tener esa comunión. Seamos como la Sulamita en cantar los cantares. En las noches busqué al que, ¿dónde está el que ama mi alma? Entonces sea de Jerusalén. Una pregunta, ¿ustedes habéis visto al que ama mi alma? Porque estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. ¿Qué cosa tan extraordinaria? Buscar al Señor. No puedo dormir, ponte a orar, ponte a leer. Lo peor que haría es poner televisor, como algunos cristianos hacen. No tienen sueño y se ponen a ver tontería en televisión. Y no se le ocurre a ellos nunca. No se le ocurre decir, déjame entonces coger la Biblia y ponerme a leer. Sonríe, Cristo te ama, querido hermano. Ok, ahora bien. Volvemos ahora aquí. Lo tercero. Bueno, no, todavía estoy en el segundo. Está el monte Sinaí y el monte Sión. El monte representa el lugar del encuentro. Cuando Israel salió, después de 400 años de cautiverio en Egipto, ellos tuvieron una cita. Duraron 3 meses, llegaron al pie del monte y allí Dios se encontró con ellos. Lavaron sus vestidos y Dios tuvo un encuentronazo con ellos. Y se comunicó con ellos, ahí fue que le dio los 10 mandamientos. El monte de las demandas que Dios tenía. Ahora, el problema no era la demanda, el problema era el corazón de Israel, que estaba endurecido. Entonces, ahora bien, en el Salmo 48, dice lo siguiente: grande, versículo 1, grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahí que vemos la grandeza de Dios, en ese monte, en ese lugar. Ahí que nosotros derramamos nuestro corazón como libación, como una ofrenda quemada delante de Él. En ese lugar oramos, clamamos, gemimos, presentamos nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, intercedemos por otros, presentamos nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestro cónyuge, la congregación, oramos diferentes tipos de peticiones en el monte de Sión. En el Salmo 87, dice así: su cimiento está en el monte santo. Su cimiento, su fundamento está en el monte santo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién es llamado cimiento en la Biblia? Y en Daniel es llamado esa roca que se convierte en un monte alto. Cristo, claro que es Cristo. Claro que es Jesucristo, que es ese monte, monte de comunión, monte de diálogo, monte de donde nosotros nos humillamos delante de Él. A mí me gusta mucho cómo termina el Salmo 87. Cantores y tañadores, músicos estarán ahí. Todas mis fuentes están en ti. Oiga eso, todas mis fuentes, todo lo que necesito,
todo lo que te quiero decir está ahí en ese monte, en ese lugar donde me he apartado para tener esa cita contigo. Entonces, los que están tomando nota como lo debería, estamos en ese punto. Número 1, se apartaba. Número 2, subía al monte. Grande es el Señor en ese monte, digno de suprema alabanza. La ciudad de nuestro Dios, el gozo de toda la tierra. Grande en el monte santo, monte de comunión. Ahí uno se aparta, ahí está. Tercero, ¿qué hacía él? 1, se apartaba. 2, subía al monte. 3, oraba. Ese es el fin. Él iba a ese lugar para orar. Para orar. Los cristianos cuando llegan al lugar de reunión, llamamos nosotros la iglesia, pero el lugar donde nosotros congregamos, hay algo que está mal. Los creyentes se ponen a hablar cosas, o sea, están en el lugar que ellos dicen que es la casa de Dios, ¿verdad? Ellos hablan de cosas, después hablan de esto, donde van, y se ponen a hablar conversaciones mundanas dentro de ahí. Ahí lo que debería ser es uno sentarse o arrodillarse. Y su corazón debe estar enfocado en que va a alabar a Dios, tener su corazón preparado en que va a estar delante de Él. Qué cosa tan tremenda, cómo que procedemos, entramos como nada, como una manera bacanal. Así no, hermano, así no. Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Reconocer que eres Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Lo han leído ustedes también? Yo creo que yo lo he leído eso. Entonces, lo tercero es que oraba. Oraba. ¿Hasta qué punto oraba él? Santiago capítulo 5. Pásate a Santiago. Capítulo 5. Viene Hebreo y luego viene la carta de Santiago. Capítulo 5. Dice 5:16. Habla de la oración. ¿Usted lo ve ahí? Habla de los enfermos, de que se ore por los enfermos. Y luego dice, déjame cambiar esto acá para que nos enfoquemos. Entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. Aquí viene, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo sé que este pasaje se le ha aplicado al creyente, que nosotros, la oración mía puede mucho. ¿Qué tal si pensamos que ese justo es Cristo? Piense por un momento. La oración eficaz de aquel que intercede por nosotros, justo, puede mucho. ¿O no? ¿O no dice la palabra que Él intercede por nosotros? Y el contexto dice que se haga oración, que se haga oración. Y luego dice, la oración eficaz de justo puede mucho. ¿Quién es el justo? ¿O soy yo o es Cristo? Lo dejo solamente para que usted piense. Para que piense, pensemos en ello. Lo dejo ahí y usted considere esto. Entonces, aquí entonces, la palabra eficaz significa ferviente, la oración con fervor. No dice Hebreos que en los días de su carne, él oraba con intensificación, con lágrimas,
con gemido aquel que podía librarle de la muerte. No lo dice eso. La palabra orar, ustedes saben que aquí usamos en esta clase el diccionario de las palabras originales, la concordancia Strong, ¿verdad? Tengo que volver a poner aquí, que yo la tengo aquí siempre para recordárselo. Entonces, si buscamos la palabra orar, te va a dar en el diccionario griego la palabra 4336, que dice acercarse, dirección al deseo. Me acerco en dirección al deseo. O sea, nosotros somos los que somos invitados a acercarnos confiadamente. ¿Dónde? En dirección al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que el deseo de Dios se cumpla en nosotros y nuestros deseos, nuestros anhelos. Por ejemplo, si necesitamos arrepentirnos, que el Señor nos perdone. Si necesitamos perdonar a alguien, que pedirle perdón. Si necesitamos reconciliación con Dios, reconciliarnos con Dios. Lo que sea. Ahí. Ahora, hay condiciones. La oración, cuando se ora, hay condiciones. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, te voy a dar 2 versículos bíblicos para poner fundamento en lo que estamos diciendo. Damos la bienvenida a Rosario. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa, escuche bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto no es asunto que todo lo que tú puedas comer, todo lo que tú puedas pedir, como en esos restaurantes, todo lo que tú quieras ir. La Biblia dice que todo lo que tú pidamos, ¿verdad que dicen eso mucho? Todo lo que pidamos, pide. Ajá, sí. ¿Y por qué no? ¿Y qué pasa con esta parte? Conforme a su voluntad. Es decir, que las oraciones caprichosas nuestras, olvídese que eso no va. Las oraciones egoístas, lo dice la Biblia, que por qué no recibimos en Santiago, porque a veces pedimos cosas, nosotros no sabemos orar apropiadamente. Nosotros no sabemos orar apropiadamente. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo tiene que venir a ayudarnos, dice que intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles, y el Espíritu Santo interpreta la intención de su oración. Yo digo que la purifica y la presenta pura delante del Padre. Nosotros sabemos cómo orar. Cuando yo era jovencito, claro, yo no sabía orar porque el Señor me salvó de 16 años de edad. Entonces, en nuestra iglesia, donde yo estaba aquí en Nueva York, una humilde iglesia pequeña, comenzaron a hacer vigilia, ¿verdad? Vigilia, orar. Después del culto los viernes, el pastor invitaba a la iglesia a orar. Y nos quedábamos ahí hasta las 3 de la mañana, hasta que básicamente uno se cansaba y se terminaba. Entonces yo no sabía, yo a veces me daba sueño y cabeceaba, yo no sabía, yo no podía hablar nada. Entonces un hermano me dijo a mí una vez, ¿tú quieres encenderte en oración? Ponte a orar al lado del hermano Juan Guerrero. Bueno, yo siempre le doy esta anécdota a los hermanos. Hermano, ¿cuánto me ayudó? Ese hermano comenzaba a orar. Él decía, miraba el reloj, eran las 11 y algo. Hermano, vamos a orar. Nos vemos al final. Era una oración sin interrupción. Era constante. Ahí, oraba, gemía. Era algo, hermano, que yo nunca, eso marcó mi vida. Y yo me arrodillaba lo más cerca porque me ayudaba cómo yo debo de orar. Me enseñaba él de esa manera. Quizá podemos, ¿verdad?, tomar nota de ello para aprender a orar. Okay.
Entonces dice aquí, y esta es la comunión que tenemos con Él, confía, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Ahora, vamos aquí ahora a Lucas capítulo 22, para que usted vea una oración clásica del Señor. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, versículo 39 dice, y saliendo, oiga esto, se fue como solía, era su hábito, al monte de los olivos. Se fue como solía, ¿entiende? Era su práctica. No era algo esporádico. No era si tengo tiempo. No era si tengo una prueba. No era si mi hijo está así o así. No era cuando yo tengo una emergencia espiritual, no. Como solía hacer, al monte. Y sus discípulos le siguieron. Vamos a ver lo que el Señor va a hacer acá. Cuando llegó a aquel lugar, el maestro se fue primero. Le dijo, al notar que le seguían, orad, que no entréis en tentación. Si esta palabra pudiese el Señor marcarla, como dice el profeta Jeremías, con cincel de hierro y punta de diamante, orad para que no entréis en tentación. Podemos entonces decir, bueno, si no oramos lo suficiente, llega usted a la conclusión. Si él dice orad para que no entre en tentación, ¿qué está implicando? No lo voy a explicar, usted llegue a la conclusión. Vamos a continuar. Dice, y él se apartó de ellos. A César lo que de César, a Dios lo que de Dios. Era una cita, era urgente, era prioritario, lo dejó ellos ahí conversando. Como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa se está refiriendo? La copa del sufrimiento, la copa de la cruz, la copa del rechazo, la copa del desprecio, la copa de la ira de Dios que iba a tomársela completa por este mundo pecador. Esa es la copa que está hablando. Y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, mi carne, mi cuerpo. Yo no quisiera pasar por esa hora, lo que me viene de camino. Va a ser horrendo lo que viene. Pero no era la voluntad del Padre eximirlo de no tomar la copa. Era la voluntad del Padre que se tomase hasta el último traguito de esa copa. Ahora, querido creyente, ¿usted cree que en la vida todo para nosotros va a ser color de rosas? ¿Usted cree que todo le va a salir a uno bien, que todo en la vida va a ser bien, usted va a vivir bien, que no hay problema? Si usted vive esa vida, yo le felicito, yo no conozco ese estilo de vida. Yo no conozco eso, yo personalmente. Si usted cree que la vida cristiana es costear, ¿sabe lo que es costear? Estar a la orillita, donde no hay ola y tempestades, y no es bogar mar adentro, para enfrentar la braveza del mar, las tempestades, las pruebas, los conflictos. Especialmente cuando una persona está en el ministerio, o usted si responde al ministerio, usted va a ser sacudido por la prueba. Pero la fortaleza está en nuestra comunión con Dios. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y después diría, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un médico cristiano da esta explicación con relación a eso. Un médico cristiano, no la Biblia. Eso dice que era tan intenso la agonía, la carga, que algunas capilarias de su frente se rompieron y salían gotas de sangre y caían al piso. Una explicación médica. Porque algo tuvo que acontecer. ¿Cómo que va a salir gota de sangre? Algo aconteció en la vida de él en ese momento, hermano. ¿Sí? Entonces, vemos entonces, lo tercero era que oraba. Eso que estamos viendo ahí en la pantalla. El tercer punto. Oraba. Oye, ¿cómo oraba? Cuarto y último, adoraba. Uno, se apartaba. Dos, subía al monte. Tres, oraba. Cuatro, adoraba. Esas cuatro cosas que hemos mencionado, si nosotros practicáramos esas cuatro cosas, lo tomásemos al corazón, eso revolucionaría nuestras vidas espirituales. ¿Cuántos de nosotros diríamos, no puedo acompañarte porque tengo una cita? Solamente dando un ejemplo. O bueno, es que yo tengo ese tiempo para estar con Dios y no puedo en esa hora precisa. Eso es sagrado para mí. Cuando yo llamo esta hora aquí, esto yo que digo tiempo sagrado, para mí es muy sagrado, ¿verdad? Y me siento mal cuando no puedo cumplir y llegar tarde o hacer cualquier cosa. Pero celo de las cosas espirituales. Pero mira esto. Adoraba. Adoraba, estaba allí solo con su padre. Te voy a dar 4 textos bíblicos sobre este aspecto. El primero está en Génesis, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Se trata de cuando Dios le dijo a Abraham, vete a un monte que yo te voy a mostrar y allí a tu hijo a quien tú amas, sacrifícalo. Versículo 9, Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, o llegaron al monte, a ese lugar, edificó allí Abraham un altar. ¿Para qué se hacían los altares? Para adorar y sacrificar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y ustedes saben lo que pasó ahí. El Señor lo detuvo. Era un acto en un monte. Mira la similitud. Un acto en un monte donde Isaac es tipo de Cristo y Abraham es tipo del Padre. Y ahí hubo, en cuanto a Dios, Él sacrificó a Isaac. Tú no me lo rehusaste. Si Dios no lo detiene, Él hubiese matado a Isaac. Tal era su confianza y su fe en Dios, en ese monte.
En Primera de Crónicas tenemos nosotros un incidente con el rey David. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Él tenía un gran anhelo, David. El gran anhelo, él dice, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Wow, esa agua es refrescante. Tú sabes lo que es un antojo, ¿verdad? Cuando uno desea comer algo, apetece algo. Dice, ¿quién me diere a beber del pozo? Versículo 18. ¿Está conmigo? Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 18. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Es decir, hubo esos valientes. Queremos complacer a nuestro rey. Y estos tres valientes sacaron agua del pozo de Belén. Él tenía ese deseo de tomar esa agua que está a la puerta y la tomaron. Oiga esto, arriesgaron sus vidas para buscar esa agua y vienen con el agua para presentarse a David y la tomaron y la trajeron a David. Mira esto lo que pasó ahora. Mas él no la quiso beber. Oiga esto, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres hombres. Si esto no es un acto de abnegación y adoración, yo no sé cómo definirlo. Si lo que Abraham hizo no fue un acto de adoración, yo no sé cómo definirlo. En Apocalipsis 4, versículo 10. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. Eso es adoración, ¿no? Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Escucha esta parte. Y echaron sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué corona ni corona? Esta corona, yo no merezco esta corona. Rindieron su honor. La corona es, ¿qué? Gloria, autoridad. ¿Usted está entendiendo? Isaac adoró entregando a su hijo. David, él dice, estos tres hombres, esa agua es como si fuera su sangre. Estos hombres arriesgaron su vida por mí. Yo me la voy a tomar como que nada pasó. Y dice, no, la voy a derramar como ofrenda delante de Dios. Qué cosa tan extraordinaria es esto, hermano. Y esto último, en 1 Corintios capítulo 15, y con esto terminamos esta clase de hoy. 1 Corintios capítulo 15, mire esto, querido hermano, mire, capítulo 15, versículo 28, dice lo siguiente. Pero luego de todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Un reino donde el que se sujeta al Padre, el primero, es su propio Hijo. Cuanto más nosotros debemos sujetarnos al Rey. En su comunión con el Padre, vimos
se apartaba, subía al monte, oraba y adoraba. Padre, que esta palabra de hoy pueda cavar profundamente en nuestros corazones, profundamente, y que podamos, Señor amado, discernir tu voluntad en cuanto a esto. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, enséñanos. Perdona nuestra negligencia y ayúdanos a apartarnos para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos. Amén. Bien, Dios le bendiga, querida familia. Un placer compartir esta clase número 26 del curso de Cristología. Mañana tendremos la clase número 27, si así Dios lo permite. Hoy a las 7 continuamos con nuestro curso, clase número 3 del curso de neumatología o sobre el Espíritu Santo. No te lo pierdas. Hermano, invite a otros, invite a otras personas para que envíele el estudio. Estudie con otros, repáselo de nuevo, tome la cita bíblica, compare los pasajes. Si tienen alguna pregunta, siéntase completamente libre para que me haga las preguntas necesarias. Que Dios les bendiga. Un abrazo muy, pero muy fraternal a todos ustedes. Nos citamos de nuevo a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Así que Dios los bendiga y comparta el contenido todos. Amén.